Los primeros 2 versículos de la epístola son la introducción, el saludo. Luego, por el resto de todo el primer capítulo, tenemos el consuelo de Dios para los planes de la vida. Veamos esto, amigo oyente. Como ya hemos dicho, creemos que es un poco difícil el elevarnos al alto nivel de esta carta. Y Pablo comienza con una declaración muy destacada. Escuche la lectura del primer versículo del capítulo 1 de esta segunda epístola a los Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Pablo está escribiendo con la autoridad de un apóstol, y él lo está haciendo con toda esa autoridad. Y amigo oyente, si el hombre que está dedicado al ministerio de la palabra de Dios no puede hablar con autoridad, entonces debería abandonar el ministerio y dedicarse a hacer otra cosa, porque no es de ninguna utilidad tratar de presentar la palabra de Dios si uno no está convencido de ella. Hay muchos hombres que están obrando de esa manera hoy, y eso demuestra la debilidad que existe en la iglesia en nuestros días. La iglesia primitiva, cuando comenzó la persecución, una de las primeras cosas que podían decir los creyentes era, Señor, tú eres Dios. Y amigo oyente, si usted no está seguro de que Él es Dios, entonces usted no está seguro de nada. Ellos estaban seguros de la palabra de Dios y confiaban en ella en todo tiempo. De modo que Pablo, con esta autoridad dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego dice, por la voluntad de Dios. Amigo oyente, uno no puede tener una cosa más elevada que la voluntad de Dios, y eso es autoridad. Si lo que usted está haciendo es por la voluntad de Dios, entonces no hay ninguna duda en su mente. Si usted está en la voluntad de Dios, no interesa dónde ni cómo esté, ni cuáles son sus circunstancias. Porque si usted está en la voluntad de Dios, está en un lugar maravilloso, glorioso. Quizá usted esté en el mejor hospital de la ciudad, pero aún así, ese es el mejor lugar para usted. Cierto director de música de una iglesia, por lo general comenzaba el servicio diciendo algo chistoso. En cierta ocasión él dijo, ¿no es cierto que es mejor estar aquí que en el mejor hospital de la ciudad? Ahora, al pensar detenidamente en esa frase, tenemos que admitir que si es la voluntad de Dios que usted esté en el hospital, entonces usted se dará cuenta que ese es el mejor lugar para usted, amigo oyente. Ahora, Pablo dice que es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego le agrega algo bastante hermoso. Y el hermano Timoteo. Él es su hermano cristiano. Es mi hermano cristiano. Pablo, cuando le escribe directamente a Timoteo, lo llama hijo en la fe. Pero cuando le escribe a la iglesia, él coloca a Timoteo en el mismo nivel en que Pablo se encuentra. Y me gusta mucho ver esa forma que tiene Pablo de poder traer a todas estas personas diferentes y ponerlas en el mismo nivel que él ocupa. Luego él dice, a la iglesia de Dios. Estamos hablando aquí de la iglesia de Dios. Muchas veces escuchamos a personas que dicen, mi iglesia, y muchas de esas personas que así hablan actúan como si la iglesia les perteneciera personalmente. Se olvidan que la iglesia es de Dios, y que es la iglesia del Señor Jesucristo que Él compró con su sangre. Y considerando el precio que Él pagó por ella, usted y yo, amigo oyente, mejor que no seamos creyentes baratos, tacaños, tratando de expresar nuestra pequeña voluntad en la iglesia. Pablo pues se está dirigiendo aquí a la iglesia de Dios, en esta ocasión está en Corinto, pero podría estar en su propia ciudad o vecindario. La iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, dice Pablo. Pablo no limitó esto simplemente a Corinto, sino que lo amplía a todos los lugares de Acaya, porque en cualquier lugar donde había ido el Evangelio en esos días, había personas que eran testigos. Ellos llevaban el Evangelio a otros. Cuando uno visita esa tierra de Acaya, puede notar que es un lugar hermoso, fértil, con viñedos extraordinarios. Puede también apreciar hermosas y fragantes flores. Podemos pensar en aquellos creyentes primitivos que antes habían estado hundidos en el pecado de Corinto, y al llegar Pablo a la ciudad y por medio de la predicación del Evangelio hace que se le caigan las escamas de los ojos, entra en ellos la luz, se apartan del pecado y se entregan a Cristo. Luego se dirigen a todos los lugares de Acaya, testificando de Cristo. Y muchos son alcanzados con el Evangelio de Jesucristo. Pablo les está hablando a ellos ahora, a todos los santos que están en toda Acaya. Qué hermoso es eso, amigo oyente. Notemos ahora lo que dice el versículo 2.
gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto quizás es un poco formal, de etiqueta. Podríamos decir una lectura un poco estereotipada. Y ya hemos hablado de ello en otras epístolas, y no lo vamos a tratar en esta ocasión, y sencillamente vamos a pasar al versículo 3. Pero el que lo pasemos por alto en esta oportunidad no quiere decir que esto no esté en el mismo nivel elevado del primer versículo. Todo está en un nivel bastante alto. Cuando uno llega al tercer versículo, notamos que ya hemos pasado a la introducción. Ahora nos encontramos en el consuelo, en el estímulo de Dios para los planes de la vida. Es hermoso poder encontrarse, amigo oyente, en la voluntad de Dios. Creemos que se puede decir francamente que es el mejor lugar en el que uno se puede encontrar. Uno puede quizás ser elegido a una alta posición en el gobierno, pero si esa, amigo oyente, no es la voluntad de Dios para usted, entonces necesitará mucha ayuda. Quizá pueda llegar a ser el presidente de la empresa más grande del mundo, pero si esa no es la voluntad de Dios para usted, amigo oyente, entonces sería el peor lugar para usted. Mejor sería ser el encargado de la limpieza del lugar. Queremos decirle que el estar dentro de la voluntad de Dios es algo maravilloso. Ahora, habiendo dicho esto, leamos lo que dice el versículo 3 de este capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hemos llegado a un versículo precioso en la palabra de Dios, amigo oyente. La palabra que se utiliza aquí para bendito podría ser en realidad alabado. Alabado sea el Dios y Padre. Nos preguntamos, ¿cuánto alabamos en realidad a Dios? David dijo en el Salmo 34, versículo 1, Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Si obramos así, amigo oyente, nos libraríamos de muchas quejas. ¡Qué hermoso es esto! Se nos dice aquí que debemos alabar al Señor. En el Salmo 50, versículo 23 dice, El que sacrifica alabanza me honrará. Pablo dice aquí en su segunda epístola a los Corintios, Bendito sea el Dios y Padre. Él es el Padre, es decir, esa es su posición en la Trinidad. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora esto de unigénito no tiene nada que ver con haber nacido. Ese no es el pensamiento aquí. Él es el unigénito en el sentido que ocupa una posición que es única. Él es el Hijo eterno y Él es el Padre eterno. Ahora, si hay un Padre y un Hijo así, entonces nunca hubo un tiempo cuando hubo un engendramiento en el sentido de haber nacido. Es su posición en la Trinidad. Y Dios dio al Hijo. Bendito sea Dios, dice Pablo. Alabado sea Dios y el Padre que nos dio al Señor Jesucristo y ahora es llamado Padre de misericordias. Quisiéramos dedicar unos momentos a hablar sobre estas tres palabras. No será mucho tiempo, solo unos minutos. Una de las palabras es amor. La otra es misericordia. Y la última es gracia. Ya hemos mencionado esto antes. Tanto se ha dicho acerca del amor que ahora nos parece un poquito chapucero cuando lo escuchamos mencionar y cuando oímos que Dios está salvando a la gente por amor. Ahora, ¿Dios lo ama a usted? Sí que lo ama. Usted no sabe cuánto Dios lo ama. Quizás rompería su corazón y el mío si comprendiéramos cuánto Dios nos ama. Notemos ahora que aquí Dios nos ama, pero que no nos salva por amor. La Escritura dice que sois salvos por gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Bien, esto quiere decir un favor inmerecido. Quiere decir que Dios lo salva a usted, amigo oyente, en una base diferente, aparte del mérito propio. Él sí lo ama, pero no lo salva porque lo ama. No lo salva por amor, lo salva por gracia. ¿Por qué? Porque Él también es el Dios de toda misericordia. Él es el Padre de misericordias. ¿Y qué es misericordia? Bueno, misericordia quiere decir que Dios lo ha amado tanto que Él ha provisto un Salvador para usted, porque Él no lo podía salvar de ninguna otra manera. Y cualquier cosa que usted tenga hoy es una misericordia de Dios. En realidad se dice de Él que es rico en gracia y misericordia. ¿Necesita usted misericordia hoy, amigo oyente? Si usted necesita dinero, por lo general va al banco. Entonces, si usted necesita misericordia, debe ir a aquel que es el Padre de misericordias. Él es el Padre, y se nos dice aquí que lo es de toda misericordia. Es Dios de toda consolación. ¿Necesita usted ayuda hoy, amigo oyente?
Diríjase a Él. Él es quien lo puede hacer. Cualquier cosa que usted posee es por la misericordia de Dios. Usted no lo merece. Yo tampoco merezco nada de lo que tengo. No tengo mucho, pero lo que tengo es gracias a la misericordia de Dios. ¿Sabe una cosa? Él fue misericordioso aun cuando me colocó en este ministerio, porque usted no me conoce a mí como yo me conozco a mí mismo. Quizás si así fuera, usted apagaría ahora mismo su radio. Pero espere, no lo haga, porque si yo supiera cómo es usted realmente, pues tampoco le estaría dirigiendo la palabra. Tendría que detenerme ahora mismo. Pero usted puede notar que se nos ha dado misericordia, y es por eso que estoy en este ministerio radial, gracias a la misericordia de Dios. Todo, pues, lo que tenemos es debido a la misericordia de Dios, inclusive las enfermedades. Es muy difícil decir eso, pero todo lo que tenemos viene de Dios. Y eso lo veremos en el estudio de este libro, que todo es de la misericordia de Dios. Los primeros 7 capítulos que tenemos aquí son todos acerca de la misericordia, del consuelo de Dios. Y lo tenemos en los planes de la vida. Esto es maravilloso. Él, pues, es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esto lo podemos probar en el crisol de la vida. ¿Y qué de las pruebas de sufrimiento que mencionamos antes? Él es el Dios de todo consuelo. Él lo consolará a usted en el hospital. Él lo puede consolar en la muerte de algún ser querido. Él lo puede consolar a usted en cualquier lugar y en cualquier ocasión. Él es el Dios de toda consolación. Ahora, hay un consuelo auténtico y hay un consuelo falso. No nos gusta escuchar a esa gente que dice, si Dios ha permitido que esto suceda, yo lo acepto. Pero en realidad no lo están aceptando. Se están rebelando contra eso. Entonces, nosotros debemos ser honrados con Dios y decirle eso, decirle que eso no nos gusta. Él desea que usted sea honesto con Él, sea franco con Él. De todos modos, Él ya lo sabe. El consuelo puede ser genuino o puede ser falso. La impresión general del significado del consuelo es quizás una nota de debilidad y algo sentimental, como si fuera una madre que lo viene a consolar y a mimar. Eso tiene su lugar, pero de eso no es de lo que se está hablando aquí. Cuando yo era niño y me caía, me lastimaba las rodillas. Yo siempre me preguntaba por qué mi mamá no me ponía pantalones largos, pero ella nunca lo hizo. Y cuando yo me lastimaba las rodillas, ella se me acercaba y me besaba para consolarme. Me decía, bueno, ya está, todo quedó bien. Y ella me consolaba y yo creía en lo que ella me estaba diciendo y dejaba de llorar. Eso es algo sentimental, es dulce, es lindo. Pero llegó un día cuando tuve que ausentarme del hogar, y cuando estaba desanimado, no tenía ningún dinero, podía conversar con ella. Ahora, eso era consuelo también, pero era más que eso, era medicina más fuerte. Ella podía decirme, tú debes ser un hombre ahora, tienes que actuar como un hombre. Eso era ánimo y consuelo. Hay compañías de licores que hacen propaganda diciendo que sus bebidas son un estímulo para la vida, pero en realidad lo único que eso hace es arruinar su vida y su hogar, amigo oyente. Las drogas hacen lo mismo, y hay personas que piensan que son un estímulo. ¿Qué es lo que quiere decir en realidad? ¿Estímulo o consuelo? Bueno, la palabra es paracaleo. Esto quiere decir llamado al lado de. El Espíritu Santo es llamado el Paracleto, es decir, llamado al lado de. El Señor Jesucristo dijo, yo no los voy a dejar sin consuelo, no los dejaré. La palabra que utiliza allí es orfanoi, y de ella proviene la palabra huérfano. Él dice, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviarles el Consolador, el Paracleto. Él dice, es mejor para vosotros si yo me fuera, pues si no me voy, el Consolador no vendrá, pero si voy, lo enviaré a vosotros. Entonces, ¿qué es un consolador? Escucha, amigo oyente, no es aquel que besa la herida, no, puede ser parte de ello, pero es el que nos ayuda, el que nos da fuerza, el que intercede por nosotros, alguien que está listo para ayudarme y darme fuerzas, para liberarme del dominio y de la paga del pecado y para calmar mis temores. Quiere decir ayuda, en tiempo de tremendo sufrimiento. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Ese es el lamento de un alma que necesita el Consolador, y Él es el Dios de toda consolación. Estamos observando en esta primera sección de esta segunda epístola a los Corintios que tenemos el consuelo de Dios para los planes de la vida. Ahora, en el versículo 4 leemos lo siguiente.
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso es lo más importante que debemos notar en esta ocasión. Es algo maravilloso lo que tenemos en Dios, quien nos puede consolar en todas nuestras tribulaciones. Una cosa es tener consuelo cuando está el sol brillante, cuando alguien nos da una palmada en la espalda, pero es otra cosa totalmente diferente cuando necesitamos estímulo y ánimo porque nos encontramos en algún problema o tenemos dificultades. Y vamos a poder ver más adelante que el apóstol Pablo tenía sus problemas. Él nos mostrará que Dios le dio su consuelo en los momentos de tribulación. Nosotros necesitamos la seguridad de la presencia de Dios en todas las circunstancias de la vida. El área de mayor necesidad para nosotros es la soledad en las desesperadas horas de nuestra vida. El cristianismo es nada más que una teoría para muchas personas. Para otros es una profesión. Y para muchos creyentes profesantes es simplemente un algo que uno se pone en ocasiones especiales. Lo usan livianamente. Es un ritual estancado y un vocabulario vacío. Amigo oyente, permítanos decirle que la prueba del cristiano está en la forma de andar en esta vida. No era simplemente una teoría para el apóstol Pablo, porque él dijo en el versículo 4 de este capítulo 1 de la segunda epístola a los Corintios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y vamos a ver que Pablo hablará mucho sobre los problemas que él ha tenido y que tiene en esta ocasión en particular, pero que Dios lo consoló en esa oportunidad. Sigamos entonces adelante en esta sección. Leamos los versículos 5 y 6 ahora. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y continuando con esta lectura en el primer capítulo de esta segunda epístola a los Corintios, veamos los versículos 7 al 10. Y Pablo nos dice aquí, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Esto es algo maravilloso. Esto explica por qué Dios permite que nosotros tengamos problemas y dificultades o que estemos enfermos. Pablo está diciendo que él había hasta perdido la esperanza de continuar con vida. En realidad, él dijo que la sentencia de muerte pendía sobre él. Creemos que quizá el médico le había dicho que iba a morir. Ahora hay también otras personas que piensan que se refiere a esa ocasión en Éfeso, cuando la multitud trató de darle muerte. Hubieran despedazado a Pablo en esa ocasión y hubieran hecho de él un mártir. No estamos seguros a qué se está refiriendo Pablo aquí. Puede ser una enfermedad, podría ser la ocasión que tuvo lugar en Éfeso, pero él dice que tenía esa sentencia de muerte y agrega en el versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Esto es algo realmente hermoso. Es algo que todos nosotros deberíamos experimentar. En primer lugar, queremos decir que Dios permite que la iglesia sufra, así como también permite que el creyente sufra. Y Él tiene pensado una buena razón para ello, con un propósito maravilloso en todo esto. Él tiene por objeto que esto obre para el bien de los creyentes. Él tiene por objeto que esto sirva un buen propósito para que ellos puedan consolar a otros. Observemos esto por un momento. Usted sabe que Pablo está tratando aquí con las realidades de la vida cristiana. Él dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Porque nuestra esperanza, nuestra confianza, está en aquel que resucitó de los muertos. Él nos da la experiencia que ha tenido, y sobre esa base, Pablo solicita la oración para esa hora tan triste, y la iglesia respondió.
Veamos lo que dice en el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Todo lo que tenemos, como ya hemos dicho, lo tenemos gracias a la misericordia de Dios, y lo tenemos para el beneficio de los demás. No importa lo que usted tenga, Dios se lo ha dado, amigo oyente, para que usted pueda compartirlo con los demás. Él se lo ha dado a usted hoy como una misericordia. Si usted tiene buena salud, bien, entonces la tiene por la misericordia de Dios. Él quiere que usted la comparta con los demás. Tiene quizás riquezas. ¿Qué diremos sobre eso? Juventud, talento, un don, y también el sufrimiento. Usted sabe que el apóstol Pablo puede hacer las preguntas más embarazosas sobre este asunto de que usted está sufriendo por Cristo. Si usted está sufriendo por Cristo, Él está permitiendo que ello ocurra. El doctor Ironside cuenta la historia de uno de sus amigos que en cierta ocasión estaba viajando en un ómnibus por Viena. En ese viaje tuvieron que detenerse en el camino porque estaba obstruido por una manada de ovejas. El hombre que estaba sentado al lado de este amigo, del doctor Ironside, se molestó un poco por la demora. Detrás de las ovejas venían dos perros ovejeros, que estaban cuidando y guiando a las ovejas. Este amigo creyente le preguntó al hombre enojado, ¿sabe usted cómo se llaman esos dos perros ovejeros? El otro le contestó, no sé cómo se llaman. ¿Lo sabe usted? Y él le dijo, sí, lo sé. Uno de ellos se llama el bien y el otro misericordia. A lo cual le preguntó el otro, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, le dijo, la Biblia dice que David ha dicho, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Quién entonces quisiera tener a dos perros ladrando y mordiendo sus talones todo el tiempo? Bien, amigo oyente, Dios a veces nos envía problemas y dificultades. A veces Él nos envía enfermedades, y lo hace con el propósito de traer algo más a nuestras vidas. Y su bondad y misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Él es quien nos ha librado, dijo Pablo. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, sufrió de cáncer por varios años. Y él contaba que, durante su enfermedad, el doctor no le había dado mucha esperanza, pero que el Señor lo había ayudado en una forma maravillosa. Las manchas que él tenía en los pulmones desaparecieron. Cierto radioescucha le escribió una carta en la que decía algo que parecía un poco arrogante, porque él decía que Dios le había dicho que el doctor McGee se iba a recuperar completamente, por tanto, no tenía por qué preocuparse. Ahora eso es algo para pensar, dijo el doctor McGee, porque yo soy el que tiene el cáncer. ¿Por qué no me dijo Dios esto a mí? ¿Por qué se lo dijo a otra persona? Estoy esperando que el Señor me lo diga a mí. Él decía que podía decir con el apóstol Pablo que confiaba en que el Señor le libraría. Amigo oyente, uno no puede ser arrogante y jactarse de una manera orgullosa. Tenemos que andar cuidadosamente. Y Pablo aquí solicita la oración de los hermanos. Él dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Esto es algo que Dios quiere hacer por nosotros, y Pablo solicitó la oración. Cuando el doctor McGee estaba enfermo, él pidió a los oyentes que oraran por él, y muchas personas lo hicieron por muchos años. Y él daba las gracias a Dios por eso. Y él dijo que había hecho eso para poder consolar a los demás. Es para el beneficio de otros. Como dice en el versículo 4, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es sorprendente lo que uno puede hacer cuando ha tenido cierta enfermedad. Uno no sabe cuántas personas hay enfermas así hasta cuando le toca a uno. Pero al tenerla, uno puede simpatizar con ellas y tiene oportunidad de ponerse en contacto con muchas personas. Cuando uno puede ir a visitar a otro que está enfermo con la misma enfermedad y contarle cómo Dios lo ha consolado a uno, esto ayuda a que la otra persona también se sienta consolada. Amigo oyente, nosotros podemos hacer esto, y Dios permite que tengamos problemas, tribulaciones y enfermedades para que podamos ayudar a los demás. Es malo cuando el mundo habla demasiado bien de nosotros. Debemos tener mucho cuidado con eso. Escuche nuevamente lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 8 de este primer capítulo de la segunda carta a los Corintios. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
Usted posiblemente recordará la fábula de Esopo sobre el viento y el sol. Esopo dice, el sol y el viento disputaban un día encarnizadamente sobre su respectivo poder. No pudiendo convencerse el uno al otro con razones, como sucede a menudo, decidieron que ganaría el que consiguiera despojar a un viajero de la capa en que iba embozado. Comenzó el viento primero a soplar con desusada furia sobre el pobre hombre, pero éste, al ver que la capa se le iba por todos lados, ciñósela al cuerpo y desafió con éxito la fuerza del vendaval. El viento se declaró vencido. Tocóle al sol la prueba y, después de disipar las nubes acumuladas por su adversario, empezó a dejarse caer sobre las espaldas del viajero con sus mejores rayos de mediodía. Poco después el hombre detuvo su marcha, y no pudiendo resistir más el calor, se quitó la capa, tiróla al borde del camino, y corrió a refugiarse sudoroso bajo la sombra de un árbol. Usted se ha dado cuenta, amigo oyente, que los problemas y las dificultades generalmente no nos van a separar de Dios. Cuando el viento comienza a soplar y cuando todo se pone difícil y duro, inmediatamente queremos volvernos a nuestro Padre que nos puede alentar y consolar. Es peligroso en nuestros días cuando vemos que una iglesia tiene las cosas demasiado fáciles, y cuando el creyente también tiene las cosas fáciles. Y cuando los está calentando el sol, comienzan entonces a quitarse la capa de la justicia práctica y empiezan a hacer pactos con el mundo. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con muchos en la actualidad. Sigamos entonces observando lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo está diciendo que él se puede gloriar, regocijar a causa del testimonio que ha sido dado por ellos. Amigo oyente, no es debido a nuestra sabiduría que nosotros podemos tener influencia, o por lo menos la que creemos tener, sino que debemos darnos cuenta que es a causa de ser presentada de una manera sencilla y humilde. Pablo está hablando aquí de lo que el sufrimiento ha producido en su vida y de lo que puede producir. Luego dicen los versículos 13 al 15 de este capítulo 1 de la segunda epístola a los Corintios, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Pablo dice, ¿no he sido una bendición para ustedes en mi primera visita? Los iré a visitar por segunda vez, y quiero ser una bendición para ustedes. Y luego continúa en los versículos 16 y 17, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Les dice, dije que iba a ir a visitarlos antes, pero no lo hice. Ahora algunos de sus enemigos en Corinto estaban diciendo, bueno, él nunca pensó en venir, no había sido sincero. Pero Pablo está diciendo aquí que sí, que era sincero. Pablo dice que cuando él dice sí, quiere decir sí, y cuando dice no, quiere decir no. Amigo oyente, los creyentes hoy deberían ser esa clase de persona, no decir las cosas de una manera ligera en lo que concierne a nuestros compromisos y arreglos y en lo que se relaciona al mundo de los negocios. Necesitamos hombres y mujeres creyentes que cuando digan algo mantengan su palabra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Luego continúa en el versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Él está diciendo que no dice las cosas con doble sentido. Y prosigue con el versículo 19 diciendo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. El Evangelio es sí. El Evangelio es positivo, amigo oyente. El Evangelio es algo que Dios ha hecho por nosotros. El Evangelio es lo que la misma palabra quiere decir, es buenas nuevas. Y el versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Usted puede apreciar que Dios quiere lo bueno para usted, amigo oyente. Yo no sé dónde está usted en este momento, ni quién es,
Pero si usted, amigo oyente, es un hijo de Dios, donde quiera que esté, Dios quiere hacer algo bueno por usted. Y todo para que Él sea glorificado. Continuamos, como ya hemos dicho, nuestro estudio del capítulo 1 de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y Pablo ha dicho que Dios permite que nosotros suframos para que estemos capacitados para consolar a otras personas. Porque sabemos que Dios nos ha consolado a nosotros. Pablo había tenido esa experiencia. Creemos que él había estado enfermo, muy cerca de la muerte, o que también él quizá haya estado en peligro de ser linchado por la multitud exaltada. Y sabemos que él tuvo que escapar en varias ocasiones para salvar su vida. Y él podía decir entonces, allá en el versículo 10, sin parecer jactancioso, él podía decir, el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Qué cosa más maravillosa es esta, amigo oyente? Que él fue librado y que no hay arrogancia ni jactancia en él. Él puede decir suavemente, pero con mucha seguridad, que Cristo lo ha librado de la muerte. Y también puede decir ahora en el presente, me está librando. Y luego, sin jactancia, agrega, esperamos que aún nos librará. Pablo no sabía que él lo iba a hacer, pero él creía que así iba a ser. Por tanto, y en base a eso, Pablo se podía regocijar en el hecho de que Dios estaba permitiéndole predicar el Evangelio en ese día. Ahora él les había prometido a los creyentes en Corinto que él los visitaría, pero no había podido hacerlo aún, y por eso había creado un enemigo. Y ese enemigo estaba diciendo, uno no puede confiar en el hermano Pablo, él promete algo, pero no lo cumple. Y Pablo contesta eso, y lo tiene que hacer porque allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 5, él dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pero Pablo no lo había hecho en esa ocasión en particular. Como resultado de eso habían comenzado a circular rumores que decían que no podía uno depender del apóstol Pablo. Luego en el versículo 12 de este capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo podía decir, y cuando un hombre podía decir esto, y es verdad, es una cosa maravillosa. Pablo podía decir que él ha actuado con sencillez y sinceridad de Dios, y esa es la manera en que un creyente debe actuar. Pablo dice, no hemos actuado así, a la ligera. Quizá parezca ser así, pero no lo es. Y luego continúa diciendo en una manera maravillosa que Dios es fiel, y a quien Él está sirviendo. Leamos el versículo 18 de este capítulo 1 de esta segunda epístola a los Corintios. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Pablo no dijo iré y luego no iré, como si estuviera dudando y cambiando de parecer. Nunca dijo eso. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, y Dios lo estaba guiando. Él estaba en la voluntad de Dios. Ahora en el versículo 19 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. En otras palabras, el evangelio que él había predicado fue un evangelio glorioso, positivo, y en él había un sí. Y aquí uno no tiene solo la seguridad, sino la seguridad del Señor Jesucristo. Y no solo eso, ahora él continúa diciendo en la primera parte del versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén. O sea que todo es positivo en Cristo. Él es llamado Amén. Ese es su nombre en el libro de Apocalipsis. Luego termina diciendo en la segunda parte del versículo 20, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Notemos ahora lo que dicen los versículos 21 y 22 de este capítulo 1 de la segunda epístola a los Corintios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. No solo tenemos aquí al Dios fiel y verdadero y la seguridad del Señor Jesucristo, sino que también tenemos el ungimiento del Espíritu Santo. Hablando sinceramente, creemos que en estos dos versículos tenemos el ministerio total del Espíritu Santo en el día de hoy. Él dice aquí, el que nos confirma con vosotros en Cristo. Ahora, ¿cómo es confirmado usted, amigo oyente? Pablo había escrito a los Corintios, y ellos habían sido muy inconstantes. Y ahora él les puede escribir diciendo, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir entonces estar confirmado o establecido? Creemos que es la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Y la segunda cosa que hace es que luego de haberlo convencido a uno, nosotros confesamos nuestros pecados y entonces aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Él nos regenera, nos cambia. Y no solo nos regenera, sino que Él vive en nosotros. Y no solo vive en nosotros, sino que nos bautiza. De paso podemos decir que esta expresión en el versículo 21 es bastante interesante, ya que allí dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Ahora, ¿cuál Dios? Dios, el Espíritu Santo. A veces nosotros cantamos, salvo en los tiernos brazos del Señor Jesús, especialmente en un entierro. La palabra aquí no debería ser salvo en los tiernos brazos del Señor Jesús, porque cuando usted es parte de su cuerpo, usted está en Cristo, puesto allí por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no está salvo en los brazos, sino que está salvo como un brazo del Señor Jesucristo, porque usted podría ser por lo menos un dedo en su mano. Es algo maravilloso lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nos está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, y lo está haciendo en tiempo presente. Eso es lo que Él está haciendo en el día de hoy, amigo oyente, convenciéndolo. Él lo está cambiando, regenerando, y Él vive en usted y lo bautiza. Luego usted habrá notado que dice aquí, que el que nos ungió es Dios. Este es un ministerio del Espíritu Santo que ha caído en desuso en el día de hoy. Uno puede leer allá en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 20, que somos ungidos y que lo somos por el Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija hacia la verdad. Nosotros cambiamos ahora del reino de la razón a la realidad, de lo hipotético a lo experimental, de la ficción al hecho. Nos levantamos de la muerte teórica al vivir actual. En su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 20, leemos lo siguiente, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, por el Espíritu Santo. En el versículo 27 de este mismo capítulo se nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Este es un ministerio que nosotros creemos es muy importante, pero que ha sido descuidado. Él no da diplomas por correo, por así decirlo. Este no es un conocimiento que nos llega envuelto como un regalo. Creemos que hay muchas personas que piensan de esa manera. Usted tiene que tener al Espíritu Santo para que Él le enseñe, amigo creyente. Él es el único que puede abrir la palabra de Dios, la Biblia, y enseñarle. Esa es la razón por la cual la Biblia es un libro de milagros, y todos los creyentes debemos depender del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les dijo a los suyos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Eso es lo que Él quiere hacer con usted, amigo oyente, guiarle a usted y a mí a toda verdad.